Antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar tu terrorífico like, con eso me ayudas más de lo que crees, ya que puedo seguir trayendo nuevo contenido al canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique cuando haya un nuevo relato. Y bueno, solo queda decir que apagues las luces y te pongas cómodo o cómoda, sin más vamos con esta historia. Ecos del silencio. El hospital se alzaba ante mí, un gigante dormido, envuelto en las sombras de la noche. Sus ventanas, ojos vacíos y apagados, me observaban mientras me acercaba, como si supieran que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. La puerta principal, medio descolgada y rechinante, se abrió con un gemido que resonó en la vasta desolación que lo rodeaba. No había luces en el interior, solo la oscuridad, densa y opresiva, que parecía absorber el poco coraje que me quedaba. Di un paso al frente y el aire cambió, se volvió espeso, cargado de un olor rancio a descomposición y humedad. El pasillo se extendía ante mí, interminable, envuelto en penumbras. Las paredes, agrietadas y cubiertas de moho, eran testigos silenciosos de los horrores que una vez ocurrieron aquí. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral, pero seguí adelante, cada paso resonando en un eco que parecía multiplicarse en la oscuridad. Las linternas que llevaba apenas iluminaban 1 metro delante de mí, y cada movimiento de la luz revelaba detalles que preferiría no haber visto. Cables sueltos colgaban del techo como serpientes disecadas, y el suelo estaba cubierto de escombros, papeles médicos amarillentos y, en ocasiones, manchas oscuras que el tiempo no había logrado borrar. La sensación de ser observado se intensificaba con cada metro que avanzaba, como si las sombras mismas fueran conscientes de mi presencia, acercándose, susurrando secretos inaudibles. Las primeras salas que encontré estaban vacías, pero no por ello menos inquietantes. Camillas oxidadas, monitores de hospital apagados y sillas de ruedas que crujían con el más leve toque. Había un silencio antinatural en el aire, un silencio que pesaba sobre mí, como si el hospital contuviera la respiración, esperando. Fue entonces cuando lo vi, un destello de movimiento en el rincón más alejado de una de las salas. Me congelé, con el corazón latiendo desbocado, mientras enfocaba la linterna hacia el lugar. No había nada. Solo una camilla volcada y un charco de agua estancada. Respiré hondo, tratando de calmarme, convencido de que mis nervios estaban jugando conmigo. Pero, al darme la vuelta para salir de la sala, el sonido de un susurro me detuvo en seco. No era un susurro en el sentido tradicional. Era más bien un eco distante, como voces mezcladas con el viento, arrastradas desde otro tiempo. No pude entender las palabras, pero el tono era inconfundible: dolor, desesperación y algo más, algo que se escondía debajo de esos lamentos, una rabia contenida que me puso la piel de gallina. Traté de ignorarlo y continué avanzando, pero los susurros me siguieron, siempre al borde de mi audición, siempre presentes. El pasillo parecía extenderse cada vez más, como si la distancia entre mí y la salida aumentara con cada paso. A los lados, las puertas de las habitaciones se abrían lentamente, y detrás de cada una de ellas, podía sentir la presencia de algo, algo que esperaba en la penumbra. Me obligué a no mirar, a mantenerme enfocado en encontrar una salida, pero los susurros se volvían más intensos, como si las voces estuvieran más cerca, justo detrás de mí. Giré en una esquina, y de repente, el pasillo se iluminó con una luz fría, parpadeante, proveniente de una de las salas de operaciones. Mi instinto me gritó que diera media vuelta, que no siguiera adelante, pero algo, quizás la misma fuerza que me había traído a este lugar, me empujó a acercarme. La sala estaba en ruinas, como el resto del hospital, pero en medio de ella, sobre la mesa de operaciones, había un cuerpo cubierto por una sábana blanca. La sábana, aunque vieja, no mostraba signos de polvo ni suciedad, como si acabara de ser colocada. La luz parpadeante emitía un zumbido sordo que parecía resonar en mi cabeza, nublando mis pensamientos. Sin quererlo, me acerqué a la mesa, incapaz de apartar la vista del cuerpo cubierto. Mis dedos temblorosos se extendieron hacia la sábana.
Sabía que no debía hacerlo, que lo que estaba a punto de descubrir no traería nada bueno, pero la necesidad de saber, de ver con mis propios ojos, era más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. Lentamente, retiré la sábana. El cuerpo debajo era de un paciente, o al menos eso parecía. Su piel estaba marchita, como si la vida hubiera sido drenada de él hacía mucho tiempo. Pero lo que realmente me congeló fue su rostro. Sus ojos estaban abiertos, mirándome fijamente, y en su boca, congelada en un rictus de agonía, se dibujaba una sonrisa macabra. Retrocedí tambaleándome, el miedo apoderándose de mí, pero no pude apartar la vista. Los ojos del cadáver me seguían, y en su expresión vi algo que nunca podré olvidar. Ese rostro, había algo familiar en él, algo que no podía entender en ese momento, pero que me llenó de un terror profundo. Antes de que pudiera reaccionar, la luz parpadeante se apagó de golpe, y la oscuridad me envolvió. Sentí algo moverse en la negrura, algo que se acercaba. Mi linterna falló, chisporroteando antes de apagarse por completo. Los susurros volvieron, más fuertes que nunca, rodeándome, presionando contra mi mente. Corrí por los pasillos interminables, tropezando con escombros y sintiendo que algo me perseguía, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí, justo detrás de mí. El hospital entero parecía cobrar vida, con las paredes cerrándose, los pasillos cambiando de dirección, como si el mismo edificio se estuviera transformando para atraparme. Finalmente, encontré una puerta, diferente a las demás, vieja y pesada, pero abierta de par en par. Sin pensar, me lancé a través de ella, sintiendo que la oscuridad intentaba aferrarse a mí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y de repente, me encontré en un espacio vacío, vasto, sin paredes, sin techo. Solo oscuridad infinita. Las voces se desvanecieron, dejando solo un silencio profundo y opresivo. Mi respiración era lo único que podía escuchar. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algún punto de referencia, algo que me indicara que aún estaba en el hospital, que aún estaba en la realidad. Pero no había nada, solo la oscuridad que se extendía en todas direcciones. Y entonces, lo comprendí. No había escapado. No había salido del hospital. Había sido atrapado, absorbido por la negrura que lo habitaba, condenado a vagar por este vacío, entre sombras y ecos del pasado. Y en ese momento, escuché el primer susurro. Era mi nombre. El sanatorio de los susurros. Llegué al pueblo de Villaluz justo antes del anochecer, cuando las sombras se alargaban y el cielo adquiría un tono púrpura que se fundía con la espesura del bosque que rodeaba el lugar. El hospital, una edificación pequeña y antigua, se erguía al final de un camino de tierra, casi devorado por la vegetación que lo rodeaba. No pude evitar sentir un escalofrío mientras me acercaba. Había algo en la forma en que el bosque parecía abrazar el edificio, como si quisiera mantenerlo oculto del mundo exterior. El interior del hospital era tan sombrío como el exterior. Paredes grises, desgastadas por el tiempo, y pasillos apenas iluminados por lámparas de aceite que parpadeaban de forma inquietante. Me presenté ante la enfermera jefe, una mujer de rostro severo y ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Me recibió con una sonrisa que no alcanzó a suavizar su expresión. Bienvenido, doctor, dijo, su voz baja y arrastrada. Nos alegra que haya decidido unirse a nosotros. Aquí todo el mundo cumple su propósito. Sus palabras me causaron una incomodidad que no pude sacudir. A pesar de ello, me instalé en la pequeña oficina que me habían asignado y comencé a revisar los expedientes de los pacientes. Había algo extraño en esos registros, muchos de ellos estaban incompletos, con detalles importantes omitidos o tachados. Los diagnósticos parecían vagos, y varios pacientes estaban internados desde hacía décadas sin una razón clara. Algo no cuadraba, pero me convencí de que era solo el desorden típico de un hospital rural. Los primeros días pasaron sin incidentes, aunque no pude ignorar la sensación constante de ser observado.
Los pacientes, una mezcla de ancianos y personas más jóvenes, me miraban con una intensidad que me hacía estremecer. Sus ojos seguían mis movimientos, pero cuando los enfrentaba, desviaban la mirada, susurrando entre ellos palabras que no podía entender. El personal tampoco era mucho mejor. Las enfermeras y los otros médicos mantenían sus conversaciones en susurros, deteniéndose abruptamente cada vez que me acercaba. Había una tensión palpable en el aire, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Una noche, mientras hacía una ronda tardía, escuché un sonido extraño proveniente del sótano, un lugar que me habían dicho que estaba clausurado. Era un murmullo, bajo y persistente, que resonaba en las paredes del pasillo. Me sentí atraído hacia él, movido por una curiosidad malsana. Encontré la puerta del sótano entreabierta, algo que no debería haber sido posible, ya que estaba cerrada con llave. Bajé los escalones lentamente, la oscuridad tragándose la luz de mi linterna, hasta que me encontré en una sala amplia, cubierta de polvo y telarañas. En el centro de la sala, un grupo de personas, todas vestidas con las batas del hospital, se congregaba en círculo alrededor de algo en el suelo. Mi corazón se detuvo al ver que no eran solo enfermeras o médicos, sino también algunos de los pacientes que había atendido. Estaban murmurando en un idioma que no reconocí, sus palabras formando un canto que llenaba el aire con una energía siniestra. Cuando intenté acercarme, pisé un fragmento de vidrio. El ruido fue suficiente para que todos se giraran al unísono, sus rostros inexpresivos y ojos vidriosos fijos en mí. De inmediato, sentí una oleada de pánico y di media vuelta para escapar. No sabía qué había presenciado, pero el instinto de huir se apoderó de mí. Mientras corría por el pasillo hacia la salida, escuché cómo los murmullos aumentaban en volumen, transformándose en una cacofonía de voces que reverberaban en mi mente. Sentí que algo, una presencia invisible, me perseguía, acechándome desde las sombras que se alargaban a mi alrededor. Esa noche no dormí. No podía sacarme de la cabeza las imágenes de ese círculo, las palabras incomprensibles que parecían resonar en cada rincón de mi habitación. Algo antiguo y oscuro estaba latente en este lugar, algo que iba más allá de la medicina o la locura. Me propuse partir al amanecer, alejarme de este hospital y no mirar atrás. Sin embargo, al día siguiente, me encontré incapaz de irme. Las llaves de mi coche habían desaparecido, y nadie en el pueblo parecía dispuesto a ayudarme. Al contrario, todos me miraban con la misma intensidad inquietante que había notado en el hospital. Intenté comunicarme con el exterior, pero mi teléfono no tenía señal, y la única línea fija del hospital estaba muerta. Era como si el bosque mismo se hubiera cerrado a mi alrededor, aislándome del mundo exterior. Desesperado, volví al hospital, decidido a enfrentar a la enfermera jefe. Pero cuando llegué, la encontré esperándome en mi oficina, con una expresión que mezclaba lástima y algo más profundo, casi un gozo mal disimulado. No puedes irte, doctor, dijo suavemente, como si estuviera hablándole a un niño que no entendía. Estás atrapado aquí, como todos nosotros. Es la voluntad de los antiguos. No entendí lo que quiso decir, pero antes de que pudiera replicar, se levantó y salió de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos y el miedo creciente que se enroscaba en mi estómago. Decidí volver al sótano, buscando respuestas, o tal vez, una explicación racional para lo que había visto. El sótano estaba tal como lo recordaba, pero esta vez, en el centro del círculo, había una figura. Un hombre mayor, su piel era tan pálida que casi brillaba en la oscuridad. Sus ojos eran dos pozos vacíos, y cuando abrió la boca para hablar, reconocí en su voz el mismo murmullo que había escuchado antes. Te han traído aquí por una razón, susurró. Eres el último sacrificio. De repente, la comprensión me golpeó como un martillo. El hospital, el pueblo, todo esto era una trampa, un lugar donde la gente era atraída, aislada y finalmente, entregada a algo que no pertenecía a este mundo. Sentí que las sombras se cerraban a mi alrededor, presionando mi mente, llevándome al borde de la locura. Intenté correr,
pero mis piernas no respondieron. Las figuras alrededor del círculo comenzaron a moverse hacia mí, sus rostros inhumanos y vacíos, y lo último que vi antes de que la oscuridad me engullera por completo fue la sonrisa de la enfermera jefe, como un demonio satisfecho. Ahora entiendo. Nunca debí haber venido a este lugar. Nunca debí haber ignorado las advertencias sutiles, las miradas cargadas de significado. Ahora, soy parte del hospital, uno de los susurros que llenan los pasillos, un eco atrapado en un ciclo interminable de oscuridad y sacrificio. Si alguna vez encuentras este lugar, si alguna vez escuchas los susurros, huye. No te detengas. Porque una vez que cruzas el umbral de Villa Luz, no hay vuelta atrás. Los pasillos del silencio. Habíamos oído historias sobre el hospital militar abandonado en las afueras de la ciudad, un coloso de concreto que se alzaba entre las sombras de los árboles, envuelto en un silencio sepulcral. Era el lugar perfecto para nuestra próxima aventura de exploración urbana. La emoción de descubrir lo que otros temían nos empujó a reunirnos esa noche, armados con linternas, cámaras y la temeridad de quienes creen que el peligro es solo un cuento. Llegamos al lugar pasada la medianoche. La fachada del hospital estaba en ruinas, con ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras oxidadas. El viento silbaba a través de las grietas, llevando consigo un olor rancio, como si la decadencia misma emanara de las paredes. El edificio parecía devorar la luz de nuestras linternas, tragándose todo lo que intentaba penetrar la oscuridad. Decidimos comenzar por el sótano, el lugar donde, según los rumores, se habían llevado a cabo experimentos inhumanos durante la guerra. Bajamos por una escalera estrecha y chirriante, y cuando llegamos al final, el aire se volvió más pesado, cargado de polvo y algo más indefinible, algo que se sentía antiguo y maligno. El sótano estaba lleno de habitaciones cerradas con puertas de acero, muchas de ellas selladas con candados oxidados. Nos movíamos con cautela, atentos a cualquier sonido fuera de lo normal. Sin embargo, lo único que escuchábamos era el eco de nuestros propios pasos, un recordatorio inquietante de que estábamos solos en aquel lugar, o al menos eso creíamos. Uno de mis compañeros, Javier, encontró una puerta entreabierta al final de un corredor. Dentro, había estantes llenos de documentos cubiertos de polvo. Empezamos a revisar algunos de ellos, y lo que encontramos fue perturbador. Eran expedientes médicos, pero no como los que se ven normalmente. Estos estaban llenos de términos técnicos que no comprendíamos del todo, pero los diagramas eran claros. Mostraban cuerpos humanos, desfigurados, con anotaciones detalladas sobre procedimientos quirúrgicos que no tenían nada que ver con la medicina convencional. Uno de los documentos, más viejo que los demás, detallaba algo llamado Proyecto Éter. No entendíamos bien de qué se trataba, pero los dibujos mostraban imágenes grotescas, cuerpos fusionados con máquinas, rostros sin ojos y extremidades alargadas en formas imposibles. Había algo profundamente antinatural en esas imágenes, algo que me revolvió el estómago y me hizo desear no haber entrado jamás en ese lugar. De repente, un ruido nos hizo detenernos. Un chirrido metálico que resonó a través del sótano, como si alguien o algo hubiera arrastrado un objeto pesado por el suelo. Apagamos nuestras linternas instintivamente, quedando sumidos en una oscuridad absoluta. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos, y no me atreví a moverme, temiendo que hasta el más mínimo sonido revelara nuestra presencia. Entonces, otro de los chicos, Miguel, encendió su linterna de golpe y apuntó hacia el pasillo. Al principio, no vimos nada, pero luego, algo se movió en la penumbra, algo que no debería haber estado allí. Era una sombra que no correspondía a ninguna figura humana. Parecía arrastrarse por las paredes, como si fuera parte de la estructura misma del hospital. «Vámonos de aquí», susurré, tratando de mantener la calma en mi voz, aunque todo mi cuerpo estaba en tensión, listo para correr. Los demás asintieron, y comenzamos a retroceder lentamente, pero a cada paso, sentíamos que la oscuridad nos seguía, que algo más allá de nuestra comprensión nos acechaba.
A medida que subíamos las escaleras, los sonidos aumentaron. No eran solo los chirridos metálicos, sino también algo más, un eco distante que podía haber sido un grito ahogado, una súplica perdida en el tiempo. Sentí una presión creciente en el pecho, como si el aire mismo del hospital estuviera luchando por mantenerse en nuestros pulmones. Finalmente, alcanzamos la planta principal, pero el alivio fue momentáneo. Las puertas por las que habíamos entrado estaban ahora cerradas, selladas por el óxido y el tiempo. No importaba cuánto empujáramos o golpeáramos, no se movían. Era como si el hospital hubiera decidido que no íbamos a irnos. Desesperados, nos dispersamos, buscando otra salida. Fue entonces cuando empecé a notar que mis compañeros comenzaban a comportarse de forma extraña. Javier estaba parado en medio de un pasillo, mirando fijamente una de las paredes, murmurando algo ininteligible. Cuando me acerqué a él, vi que sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera en trance. Intenté sacudirlo, despertarlo de ese estado, pero no reaccionaba. Miguel, por otro lado, simplemente se sentó en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos y repitiendo una y otra vez: «Esto no es real, esto no es real». Sus palabras resonaban en mi mente, aumentando la sensación de que algo no estaba bien, de que no estábamos solos en ese lugar. Fue entonces cuando lo vi. Al final de un largo pasillo, apenas iluminado por la luz que se filtraba de una ventana rota, había una figura. Era alta, deforme, y su rostro estaba cubierto por una máscara de metal, como si fuera uno de los pacientes de los documentos que habíamos encontrado. Se movía lentamente hacia nosotros, arrastrando los pies, y a medida que se acercaba, los gritos que habíamos oído antes se hicieron más fuertes, resonando en cada pared, en cada rincón oscuro. No esperé a ver qué ocurría. Corrí, dejando atrás a mis amigos, sin pensar, guiado solo por un instinto primario de supervivencia. Mientras corría, podía sentir su presencia tras de mí, cada vez más cerca, como si el hospital mismo estuviera vivo y tratando de atraparme. Finalmente, encontré una ventana rota y me arrojé a través de ella, sintiendo como el vidrio se clavaba en mi piel, pero sin detenerme. Corrí hacia el bosque, sin mirar atrás, mientras el hospital se desvanecía entre los árboles. Los gritos y los ecos seguían resonando en mi mente, pero no me atreví a detenerme hasta que estuve a kilómetros de distancia. Ahora, mientras escribo esto, no puedo dejar de preguntarme qué les ocurrió a los otros. No he vuelto a saber de ellos, y no me atrevo a regresar a ese lugar para averiguarlo. Pero una cosa es segura, algo inhumano, algo que no debería existir, sigue acechando en ese hospital abandonado, esperando a su próxima víctima. Y yo, por un momento, fui lo suficientemente afortunado para escapar de sus garras, pero nunca estaré verdaderamente libre. El eco de las sombras. No sé cómo empezó, pero desde el primer día en que entré al hospital en construcción, sentí que algo no estaba bien. El edificio se alzaba como un esqueleto gigante de acero y concreto, con pisos a medio terminar y pasillos que no llevaban a ninguna parte. Pero lo más extraño era el silencio. A pesar del ruido de las herramientas, los martillazos y las voces de los obreros, había algo en ese lugar que lo hacía sentir muerto, como si estuviera absorbiendo toda la vida que lo rodeaba. El hospital estaba destinado a ser el más grande de la región, un centro moderno y avanzado para el tratamiento de enfermedades. Pero para mí, era solo un trabajo más, uno que pagaba bien, aunque cada día se sentía más pesado, como si el propio edificio estuviera drenando nuestra energía. Los primeros incidentes fueron fáciles de ignorar. Herramientas que desaparecían, sombras que parecían moverse en los rincones oscuros, pero siempre había una explicación lógica. Alguien las movió, eran solo reflejos, la fatiga nos estaba jugando malas pasadas. Sin embargo, todos sabíamos, aunque nadie lo decía en voz alta, que algo estaba mal. Una noche, me quedé hasta tarde para terminar un trabajo en uno de los pisos superiores. La luz del atardecer se desvanecía, y la oscuridad se infiltraba en el edificio, colándose en cada grieta, en cada espacio inacabado.
Estaba solo, o al menos eso pensaba. Los otros trabajadores ya se habían ido, dejando el lugar en un silencio inquietante. Mientras ajustaba los cables de una pared, escuché un ruido. Era un leve raspado, como si algo se moviera en el concreto. Me detuve y miré alrededor, pero no vi nada. Entonces, el ruido se repitió, más fuerte esta vez, y provenía de una de las habitaciones a medio construir al final del pasillo. Contra mi mejor juicio, caminé hacia la fuente del sonido. El pasillo estaba oscuro, y mi linterna apenas iluminaba unos metros adelante. El ruido se hizo más claro, un arrastre pesado, como si algo estuviera siendo tirado por el suelo de cemento. Cuando llegué a la habitación, lo vi, una sombra que no debería haber estado allí, un bulto oscuro que se movía por sí solo, arrastrándose hacia las esquinas como si huyera de la luz. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras retrocedía, pero entonces, la puerta de la habitación se cerró de golpe tras de mí, dejándome atrapado en la penumbra. Traté de abrirla, pero no se movía, como si algo al otro lado la estuviera sosteniendo con una fuerza que no era humana. En ese momento, sentí un frío helado en la nuca, como si una presencia invisible se acercara. La sombra en el suelo comenzó a moverse más rápido, retorciéndose como una masa viva, y en el silencio opresivo, pude escuchar un susurro, un murmullo bajo y persistente que parecía provenir de las paredes mismas. Nosotros, estamos aquí, siempre hemos estado aquí. El pánico me invadió, y empecé a golpear la puerta con todas mis fuerzas, gritando, pero mis gritos se perdían en el vacío, absorbidos por el hospital incompleto. Finalmente, la puerta se abrió de golpe, y caí al suelo, jadeando. Cuando miré hacia atrás, la sombra había desaparecido, pero el frío seguía en el aire, y el susurro aún estaba allí, más débil, pero aún presente. Corrí. No recuerdo cómo bajé las escaleras, cómo llegué al nivel inferior, pero no me detuve hasta que estuve fuera del edificio, bajo la fría luz de la luna. Miré hacia las ventanas oscuras del hospital, esperando ver algo que confirmara lo que había experimentado, pero no había nada, solo la silueta vacía y ominosa de la estructura inacabada. Los días siguientes, los incidentes se volvieron más frecuentes. Algunos trabajadores empezaron a renunciar, incapaces de soportar la sensación de ser observados, perseguidos por algo que nunca podían ver claramente. Otros comenzaron a desaparecer, simplemente no se presentaban a trabajar y nadie sabía a dónde habían ido. Los pocos que quedaban hablaban en susurros, compartiendo historias de herramientas que se movían solas, de sombras que los seguían, de ecos de gritos que no deberían existir. Yo sabía que tenía que irme, pero algo me mantenía atado a ese lugar, una especie de fascinación morbosa por lo que se escondía en los oscuros rincones del hospital. Entonces, una noche, decidí volver al lugar donde todo había comenzado, a la habitación donde había visto la sombra por primera vez. Al llegar, me di cuenta de que la habitación ya no estaba vacía. Había marcas en las paredes, arañazos profundos que formaban símbolos que no reconocía. El aire estaba cargado de una energía oscura, palpable, y cuando encendí mi linterna, vi que en el suelo, en el mismo lugar donde la sombra había aparecido antes, había algo más, una figura. Era humanoide, pero no era un ser humano. Estaba encorvado, su piel era pálida, translúcida, y sus ojos eran dos pozos negros que me miraban fijamente, llenos de una ira y un odio que no podían pertenecer a este mundo. No debiste venir, dijo una voz, pero no provenía de la figura. Era la voz del propio edificio, resonando en mis oídos, en mi mente. Este lugar es nuestro. Siempre ha sido nuestro. Intenté moverme, pero mis piernas estaban paralizadas, como si el terror mismo me hubiera clavado al suelo. La figura comenzó a avanzar hacia mí, sus pasos apenas audibles sobre el concreto, pero el susurro en mi mente se hacía cada vez más fuerte, más insistente. Cuando estaba a solo un paso de mí, sentí que el tiempo se detenía. La figura extendió una mano, y en ese momento, comprendí lo que significaba estar atrapado en un lugar maldito.
No era solo el edificio lo que estaba maldito, sino todo lo que tocaba, todo lo que se acercaba a él. Y ahora, yo era parte de eso. La última cosa que recuerdo es el contacto helado de sus dedos en mi piel, y luego, la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me encontraron, pero cuando desperté, ya no estaba en el hospital. Estaba en casa, en mi cama, como si nada hubiera ocurrido. Pero en mi mente, el eco de la sombra seguía ahí, persiguiéndome, susurrando palabras de un idioma olvidado. Ahora sé que no se puede escapar de lo que habita en ese lugar. El hospital no necesita estar completo para estar vivo. Las sombras ya han tomado lo que es suyo, y lo que vi aquella noche fue solo una advertencia. Porque, aunque parezca que me salvé, sé que es solo cuestión de tiempo antes de que el hospital venga por mí. Y cuando lo haga, no habrá lugar al que pueda huir. La trampa del sanatorio. El antiguo hospital psiquiátrico de Riewold se erguía como una cicatriz en la ladera de la colina, un monumento a los horrores del pasado que se había mantenido en pie mucho más tiempo del que debía. Su fachada estaba desmoronada, con ventanas rotas y enredaderas que se aferraban a las paredes como dedos huesudos. A pesar de la decadencia, algo en su aspecto me atraía, como si el edificio supiera que lo estaba observando y me invitara a entrar. Mi investigación sobre la desaparición de Leonard Fisher, un paciente que había sido internado en Riewold décadas atrás, me había llevado hasta aquí. Leonard había sido admitido por su familia después de haber comenzado a afirmar que veía cosas en las sombras, criaturas que acechaban en los rincones oscuros del mundo. Había sido un caso olvidado hasta que sus registros médicos habían salido a la luz recientemente, despertando mi curiosidad. Según los informes, Leonard había desaparecido sin dejar rastro una noche, y las enfermeras que lo cuidaban simplemente dijeron que se había desvanecido. Ningún cuerpo, ninguna pista. Solo el vacío. La puerta principal del hospital estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así para invitarme a cruzarla. No dudé. Al empujar la puerta, un crujido resonó en el silencio, y un aire helado me envolvió al entrar. El vestíbulo estaba cubierto de polvo, y las huellas que dejaban mis botas eran las primeras en mucho tiempo. Al avanzar, sentí que el espacio a mi alrededor comenzaba a cambiar. Los pasillos parecían más largos de lo que deberían ser, y las puertas que me rodeaban estaban torcidas, como si las paredes estuvieran deformándose lentamente. A cada paso, una sensación de malestar crecía en mi estómago, una mezcla de ansiedad y desorientación que no podía sacudir. Los documentos que llevaba conmigo temblaban en mis manos, como si algo invisible los estuviera moviendo. Llegué a la antigua sala de registros, donde se guardaban los archivos de los pacientes. El polvo cubría las estanterías, y los papeles amarillentos estaban esparcidos por el suelo. Revisé el archivo de Leonard, buscando algo, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre su desaparición. Pero los documentos solo aumentaron mi confusión. Las notas de los doctores estaban llenas de garabatos incoherentes, como si sus mentes hubieran comenzado a desmoronarse mientras trataban de describir lo que Leonard veía. Una y otra vez, la palabra sombras aparecía, junto con frases como las paredes lo susurran y los pasillos no son lo que parecen. Mientras leía, un susurro rompió el silencio, un murmullo bajo que parecía provenir de las paredes mismas. Levanté la vista, y mi corazón se aceleró. El pasillo frente a mí, que había estado vacío, ahora parecía estar más oscuro, como si las sombras se hubieran espesado. El susurro continuaba, formando palabras que no podía entender, pero que resonaban en mi mente como un eco lejano. Decidí seguir el sonido, moviéndome lentamente por el pasillo, tratando de mantener la calma. Pero cuanto más avanzaba, más distorsionado se volvía el espacio a mi alrededor. Las paredes parecían encogerse y alargarse, cambiando de forma a medida que caminaba. A veces, un destello de luz se reflejaba en el metal oxidado de las puertas, y otras veces, el pasillo parecía extenderse infinitamente frente a mí, sin un final a la vista. Finalmente, llegué a una puerta que no había estado allí antes. Era pesada,
de madera oscura, y se destacaba por estar completamente intacta, a diferencia del resto del hospital. La abrí con manos temblorosas y, al entrar, una oleada de aire gélido me golpeó el rostro. La habitación estaba vacía, excepto por una silla en el centro, iluminada por la luz de una bombilla parpadeante. En la silla, había un hombre sentado, encorvado, con la cabeza baja. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cuerpo parecía demasiado delgado, como si estuviera a punto de desmoronarse. Sabía, sin necesidad de preguntar, que era Leonard Fisher. Al acercarme, él levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro demacrado con ojos hundidos que parecían vacíos, como si estuvieran mirando más allá del presente, hacia un lugar al que yo no podía acceder. Cuando habló, su voz fue un susurro quebradizo, apenas audible. «Ellos me encontraron», dijo. «Las sombras me atraparon. No puedes escapar una vez que entras. Se alimentan de ti, te consumen. Y ahora, están hambrientas otra vez». Antes de que pudiera responder, las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, y la habitación entera pareció temblar. Las paredes se cerraron sobre mí, y las sombras en los rincones comenzaron a moverse, acercándose lentamente, tomando formas que mi mente no podía comprender. Retrocedí, tratando de salir de la habitación, pero la puerta había desaparecido, dejándome atrapado en un espacio que no debería existir. Leonard comenzó a reír, una risa seca y desquiciada que resonaba en la pequeña habitación. La risa se mezclaba con los susurros que ahora llenaban el aire, formando un coro de voces que repetían una y otra vez: «No hay salida». Las sombras se acercaban, envolviendo a Leonard, y a medida que se desvanecía en la oscuridad, su risa se convirtió en gritos. Corrí hacia las paredes, buscando una salida, pero cada superficie que tocaba se disolvía en sombras, como si el hospital entero fuera una trampa, un lugar construido para devorar a aquellos que se atrevieran a desafiar sus secretos. Finalmente, caí al suelo, agotado, con las sombras arrastrándose hacia mí desde todos los rincones. Sentí un frío indescriptible, y cuando las sombras me envolvieron, todo se desvaneció en una negrura total. Desperté en el vestíbulo del hospital, tumbado en el suelo polvoriento. No había rastro de las sombras, de Leonard, ni de la habitación en la que había estado atrapado. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que había sucedido, pero todo parecía normal, o tan normal como podía ser un hospital abandonado. Mi mente luchaba por asimilar lo que había experimentado, pero una parte de mí sabía que lo que había visto era real, de alguna manera más allá de la comprensión. Al salir del hospital, la luz del día parecía más brillante, más intensa, pero no me brindó consuelo. Algo en mí había cambiado. Las sombras que había visto, los susurros que había escuchado, estaban dentro de mí ahora, como si me hubieran seguido fuera del hospital, aferrándose a mi mente. Mientras conducía de regreso a casa, el mundo a mi alrededor parecía deformarse, las sombras en el camino se alargaban más de lo normal, y el susurro en mi mente persistía, recordándome que, aunque había escapado físicamente, una parte de mí siempre estaría atrapada en ese hospital, perdida entre las sombras que lo habitaban. Y así, con cada sombra que veía, con cada susurro que escuchaba, entendí que el límite entre la locura y la realidad era más delgado de lo que jamás hubiera imaginado. Y que quizás, en algún lugar oscuro de mi mente, siempre estaría caminando por esos pasillos cambiantes, persiguiendo un rastro que nunca debería haber seguido.